Llegamos al capítulo 4, sí, con número romano, como nos pone a nosotros la cuarta región acá en Chile, región de Coquimbo. Yo soy de la ciudad de Coquimbo. Coquimbo, ahí está. Así que veamos, queridos hermanos, comienza con vos subió a la puerta. Habíamos quedado en que vos se fue a buscar a fulano y Ruth se fue a contar cómo le había ido a Noemí. Dice, vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente. Interesante, ¿ah? La puerta, según la Biblia americana, dice que en los pueblos antiguos del cercano oriente, la puerta principal en la muralla del pueblo era el lugar de más tráfico y visibilidad donde se reunían los ancianos para ver trámites legales. John MacArthur nos cita 2 Samuel capítulo 15, versículo 2, Job 29, 7 y también Lamentaciones 5:14 para complementar el tema de la puerta. Ese y he aquí, NTV lo traduce con en ese momento, o sea, esto es providencia del Señor pura. Tal como pasó eh, con el encuentro en la noche, en el cual nadie se acercó hacia donde estaba Booz y pudo compartir con Ruth. Nadie dijo, voy a hacer una ronda por los otros granos. Y, mira, pillé a Booz con una chiquilla o con alguien Booz. No, providencia pura, llega Booz a la puerta, se sienta y ahí en ese momento, como dice la NTV, pasaba aquel pariente. Ese pasaba en el original es cruzaba, o sea, apenas cruzó por la puerta, ya lo vio al tiro, se sentó, estaba pero atentísimo de quien vos había hablado y le dijo, fulano. Bueno, ese fulano en el original es un nombre que hemos usado, también puede ser, hey, amigo, es traducido, hey, tú, ¿cómo se llama? Persona, varón, una cosa así. Jamás, jamás dice la Biblia que se llama fulano, pero nosotros le conocemos así como el apodo y lo ponemos hasta el nombre, pero solamente con motivo de identificar, para ayudarle a usted a que sepa de quién estamos hablando, ¿ya? Luego dice, ese ven acá y siéntate, y él vino y se sentó, en realidad en el original hebreo es acércate, es algo más suave que un ven, así como imperativo, sino que acércate es como más formal, porque recordemos que también no era vos que llamaba a uno de sus criados, era vos con un pariente, y de hecho el pariente era mayor que él, así que pudo haber sido perfectamente un hermano mayor, un primo mayor, quizá un primo mayor, porque nadie le dice a su hermano, hey, fulano, ven, de esa forma. De todas maneras, muchachos, el nombre real de fulano lo tienes que meter en la bolsita de saber cuántas medidas era un EFA, cuántas medidas era la cebada. Son datos poco importantes que no influyen en el plan principal del libro de Ruth. Así que digámosle fulano, no busquemos el nombre, apellido, ¿ya? Dice ahí, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Se especifica que eran varones para dar a entender que no era solo gente de tercera edad, sino que los líderes de Belén que recibían el nombre de ancianos. Como también vamos a ver después en el Nuevo Testamento, que también se les dice anciano a algunos líderes, a los pastores también dicen. Vos, dice la Biblia americana, que los llamó para que sirvieran de testigos en el asunto que iban a presentar, ya que ellos servían como jueces y trataban casos criminales, familiares. Se dice que se necesitaban solamente 2 o 3 testigos, Deuteronomio 17:6, 19:15 también, pero yo pienso que era otra de las modificaciones que vemos en este libro que se hacen en Belén. Y también hay que recordar el contexto de Jueces 21-25, donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Lo que leeremos ahora en el versículo 3 no lo teníamos contemplado. Esto tiene que haber sido parte de lo que Ruth le dijo la noche anterior, que obviamente ahí se resumió y se mostró solamente un poco la parte amorosa, pero leamos lo que dice el versículo. Dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Miren, Noemí es nombrada, a pesar de que ella no ha tenido un encuentro personal con vos todavía,
pero confía en que todo lo que Ruth le dijo venía autorizado por Noemí, aunque ella no llevó un papel notarial, pero confiamos, confiaba en aquella. Pero la nombra porque para decir que ella está de acuerdo con lo que se va a decidir en esta reunión con fulano y con los 10 testigos. Ojo que MacArthur dice que Noemí como viuda necesitaba dinero para su sustento, sabiendo que la tierra se la devolverían en el jubileo. Claro, puede ser, ¿ah? Puede ser aquello también, que necesitaba esa tierra y después se la iba a devolver fulano o se la iba a devolver vos. Ojo que una parte de las tierras es mejor traducido por la Biblia americana y la NTV, que lo correcto es la parte de la tierra, o sea, el terreno que era de Elimelech. O sea, estaba vendiendo toda su pertenencia, todo lo que era de Elimelech lo estaban vendiendo. Ya explicamos en temas anteriores que era un campo grande, había muchos campos, pero era un trocito de una familia, un trocito de otra, de otra, de otra, y había una división muy finita, quizás de piedra, algunos alambres, no como las panderetas que tenemos hoy en día. Lo vuelvo a explicar para que lo volvamos a entender. No tengo problema de aquello. Nuestro hermano Elimelech, ojo que nos dice que eran hermanos sanguíneos, pero puede referirse a la costumbre que había en Israel de llamarse todos hermanos, como vemos en Hechos 2:29, el famoso varones hermanos después de Pentecostés, o en Pentecostés después que hablaron en lengua, le dice varones hermanos. El versículo 4, bueno, tanto Noemí como vos tenían apuro en vender la tierra y todos sabemos que no era tanto por el afán de Noemí de recibir dinero efectivo, ni tampoco de vos de poder decir voy a engrandecer mis campos, sino que la motivación principal era Ruth. Quizás igual necesitaba dinero Noemí, pero aquí la prioridad era Ruth. La NBI arqueológica dice que Noemí había vendido el terreno de Elimelech y ahora quería recuperarlo y por eso necesitaba al redentor que lo recomprase, pero ahora venía incluida Ruth en la transacción. La escuela bíblica añade que Noemí tenía que esperar hasta el año del jubileo para recuperarla y tal vez era demasiado lejana la fecha, pero ahora quería recuperarla en redención, que un pariente la cobrara, pero ahora estaba el caso de Ruth. Y dice entonces el versículo 4, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, fulano, yo redimiré. Hasta el momento se dan cuenta que la astucia de voz, él calladito, no ha mencionado la existencia de Ruth. Está en silencio, va paso a paso. Así que fulano tenía la economía para comprarla, pero no sabemos si tenía el cariño por Noemí. Y su decisión de comprarla iba a ser para ayudarla. A lo mejor, claro, le iba a ayudar a redimir, etcétera, a recuperar su casita, su terreno, pero más que nada iba a ser para decir, yo tengo mi terreno acá, porque aún quizás no sabía lo demás, o quizás para quedar bien, así como, oh, yo soy el pariente que ayudé a Noemí. No lo sabemos. El hacértelo saber o revelarlo a tu oído, también como dice en el hebreo, porque fulano no sabía que se vendía el terreno para redención, pero debía enterarse para dar el paso a vos, y muy bien por vos, para hacer los pasos correspondientes. Hacértelo saber, dice, en presencia, decláramelo, o sea, manifiéstamelo, dímelo, sé específico. Aquí ya no es dímelo, como decía el antiguo, sino que ese es un verbo que exige una claridad total. O sea, cuéntamela firme, buen chileno. ¿Compras o no compras? Porque ya vos se había comprometido con Ruth a darle ¿cómo se llama? Una respuesta ese mismo día. Y ojo con este detalle, ¿ah? No porque, por ejemplo, Ruth vimos que no por ser de un pueblo lejano a Israel, ella iba a ser una persona lejana a Dios. Y lo mismo acá fulano, no por ser él una persona del pueblo judío, iba a ser alguien cercano a Dios. No, porque vimos que no tenía corazón y vamos a ver lo que continúa en el siguiente video.